Bien, entonces como decíamos, estamos estudiando Parashat Vayera. Vamos a ir ahí al Sefer Bereshit, al capítulo 18, y vamos a ver qué podemos aprender de esta Parashá. Como siempre, la recomendación de que lean toda la Parashá y la recomendación de que también lean la Haftará. ¿Ok? De esa manera van a ir teniendo una idea global de lo que es la Parashá, ¿no es cierto?, en su totalidad. Y de eso se trata, en el fondo, toda la semana poder estar estudiando un poco de la Torá, idealmente un poco en la mañana, un poco en la noche, por cumplir el precepto, ¿no es cierto?, que dejó el Eterno ahí en el libro de Yehoshua, cuando el Eterno le dice a Yehoshua que si tan solo él se esfuerza y es valiente obedeciendo a la Torá de su siervo Moshe, y si él la estudia, se dedica a ella, ¿no es cierto?, de día y de noche, entonces tendrá éxito en todo lo que va a hacer. Entonces, un poco de día, otro tanto de noche. El Rambam explica que hay una bendición muy grande en el estudio de la Torá de noche. Así que esta hora es una excelente hora para poder estudiar, para poder abrir nuestros corazones al estudio de la Torá. Así que vamos a ir al capítulo 18, ya sin más preámbulo. Y vamos a comenzar leyendo ahí. Dice, Vayera Elav Adonai, el Eterno se le apareció, el Eterno se le apareció. ¿Qué significa esto de que el Eterno se le apareció? Dice, el Eterno se le apareció en las planicies de Mamre. ¿A quién se le apareció? A Abraham Avinu, mientras él estaba sentado a la entrada de la tienda al calor del día. Alzó sus ojos y miró, y he aquí que tres varones estaban parados delante de él. Viendo eso, Abraham corrió al encuentro de ellos desde la entrada de la tienda y se posternó en tierra y dijo, señores míos, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo a tu siervo. Será tomado ahora un poco de agua y laven sus pies y recuéstense bajo el árbol. Yo tomaré una hogaza de pan para que ustedes sustenten su corazón. Después partirán, puesto que ustedes han pasado con su siervo. Y ellos dijeron, haz así como dijiste. El Eterno se le aparece aquí a Abraham Avinu en las planicies de Mamre, mientras él estaba sentado, dice el versículo, a la entrada de la tienda al calor del día. Rashi explica que el hecho de que la Torá nos diga que a Hashem se le apareció, implica que Abraham Avinu estaba enfermo. Y al respecto, Rabbi Bar Hanina dice que era el tercer día después de su circuncisión. Y el santo bendito es, había venido para inquirir respecto de su estado de salud y finalmente sanarlo. De hecho, estos tres hombres, estas tres personas, que en realidad son tres ángeles, uno de ellos es el ángel Rafael, que es el que está encargado de la sanidad, el que trae sanidad de parte de Hashem. ¿Ok? Y es por eso que la Torá nos dice que el Eterno se le apareció debido a este estado de dolor. De hecho, estaba en el tercer día de su circuncisión. Si ustedes van al capítulo anterior, en lo que termina el capítulo anterior, el versículo 23 en adelante, dice que entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los nacidos en casa y a todos los adquiridos con su dinero, a todo varón entre la gente de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de sus prepucios. Ese mismo día, como Hashem le había hablado, Abraham tenía 99 años de edad
cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio, y su hijo Ismael tenía 13 años de edad cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. En ese mismo día fue circuncidado Abraham junto a su hijo Ismael, y todos los varones de su casa, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero de extranjero, fueron circuncidados junto a él. Es decir, aquí el tema que está en contexto, ¿no es cierto?, respecto de lo que está sucediendo anteriormente, es que Abraham está en una situación de dolor, de enfermedad, porque está en el tercer día después de haberse circuncidado, en el tercer día después de su circuncisión. Y explican nuestros sabios que el día más delicado para el hombre, obviamente, después de la circuncisión, es el tercer día. Este tercer día es el mismo día que esperaron Shimón y Leví respecto de la venganza que tuvieron con el asunto que ocurrió con Dina, la hija de Jacob. ¿Se acuerdan? Cuando Shimón y Leví arrasaron con toda una ciudad por este secuestro que le hicieron a Dina, el príncipe de aquella nación, finalmente la ultrajó. Luego la venganza de Shimón y Leví fue un trato, ¿no es cierto? Ustedes circuncídense para que se casen con nuestras mujeres. Ellos esperaron hasta el tercer día y el tercer día fue cuando los abordaron y asesinaron, quitaron la vida de todos los hombres de aquel pueblo. Por lo tanto, aquí hay un tema que tiene que ver con el estado de salud de Abraham Avinu. Pero no solo eso es un tema físico, eso es en el nivel más simple, más peshat, digamos, del texto. El punto aquí es que a Hashem se le aparece, dice, y se le apareció, dice, Vayera Elav Adonai, y se le apareció a él, ¿no es cierto? A Abraham. ¿Cuándo se le aparece? Cuando Hashem se le revela, ya sabemos que antes se le había revelado. Lo vimos nosotros en el capítulo 15, ¿no es cierto? Y en toda la parashá anterior. Hay todo un, un suceso de apariciones y de revelaciones entre el capítulo 12 hasta este entonces. Vemos cómo Hashem se va mostrando y revelando a la vida de Abraham Avinu. Sin embargo, aquí hay un tema que es distinto, que es más especial aún. ¿Por qué? Porque la Torá hace hincapié en varios detalles que muestran el contexto en donde ocurrió esta revelación. Primero, que estaba en la planicie de Mamre. Mamre fue quien le había aconsejado, era una persona, con respecto a la circuncisión. Y es por eso que tuvo el mérito de que Dios se revelase en su propiedad. Por eso dice la Torá, fíjense que la Torá cita el lugar donde esto ocurre, la planicie de Mamre, es decir, la propiedad de un señor que se llamaba Mamre. Abraham Avinu tomó consejo respecto de si se circuncidaba de manera pública o de manera privada, y Mamre le aconsejó, le sugirió que esto lo hiciera de manera pública. Primero que nada, para que la gente viera que lo que estaba haciendo Abraham Avinu no era una cosa que hacía desde su locura, porque una persona ya con 99 años de edad, circuncidándose de manera privada, pudiese decir la gente, este hombre está loco y lo que hizo, lo hizo en su locura y nadie vio, por lo tanto no hay testigos de aquello que hizo y todos pueden pensar que lo hizo estando loco. Entonces Mamre aconseja que él lo haga de manera pública. Y de esto aprendemos que cuando una persona tiene una actitud o tiene una obediencia respecto de la Torá y lo hace públicamente, así como hay Hilul Hashem, cuando hay profanación del nombre de Dios, cuando las cosas que no debemos hacer las hacemos de manera pública, las hacemos delante de las personas, muchas veces con rebeldía incluso, eso se llama Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul? Que es profanación del nombre de Hashem. Es uno de los pecados más graves que existe. ¿Ok? Aquí Abraham Avinu está haciendo Kiddush Hashem. O sea, el Kiddush Hashem se hace de manera pública. Y él no está escondiendo lo que hará o lo que hizo
que era circuncidarse, y lo está haciendo de manera pública. Ojo con eso, para que todos vean que en realidad él no está loco, sino que él está haciendo obediencia delante del Santo Bendito, y esto es un Kiddush Hashem muy grande. Debido a este Kiddush Hashem que él hace públicamente, ahí ya tenemos un dato, públicamente. Debido a este Kiddush Hashem que él hace a la edad de 99 años, es que el Eterno se le va a revelar, se le va a mostrar. Entonces yo quisiera que habláramos un poco respecto de esto de qué significa que Hashem se le revele a un hombre, ¿ok? Y tener el cuidado necesario que esto implica. Ustedes saben que han nacido muchos profetas, falsos maestros, que han levantado movimientos basados en esta idea o basados en la experiencia de que Dios se les mostró, se les reveló. Tenemos varios casos de varias iglesias y sectas y religiones donde Dios o un ángel, aparentemente, ¿no es cierto? O incluso Dios personificado, como lo han manifestado todos estos señores que han iniciado nuevas sectas y nuevos movimientos, han dicho que vieron a Dios, tuvieron una experiencia, Dios se les mostró, y luego de eso han salido a anunciar su experiencia, han salido a mostrarla al mundo. ¿Y qué es lo que han conseguido con mostrar o contar lo que ellos vivieron? Ni más ni menos, han creado nuevos movimientos, nuevas sectas que han durado años, 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 y que obviamente se han transformado en grupos que han incluso dominado la mente de las personas. Entonces vemos que hay una manera en la que Dios puede revelarse, que es una manera, por decirlo de algún modo, eh, sana, santa, que no tiene que ver con el ego de una persona, sino que tiene que ver con esto de que Hashem primero se revela. Hay un punto que es importante que destaquemos en cuanto al servicio a Dios. Muchas veces es el hombre quien busca a Dios, y Dios se deja ser hallado. La Torá nos dice muchas veces: buscad a Hashem mientras Él pueda ser hallado. Hay un periodo, de hecho, ¿no es cierto?, un tiempo determinado en el año donde nosotros buscamos al Eterno y donde Él nos asegura que lo vamos a encontrar. ¿Cuál es ese periodo? El periodo de los días de Teshuvá, donde Él está más cerca de nosotros, ¿correcto? O sea, hay una manera de lograr que Hashem se muestre, que es por medio de la búsqueda que hace el hombre. Fíjense que esto se da mucho en el servicio que el hombre hacía en el Beit HaMikdash, en el templo. El hombre se acerca a Dios, y ese acercarse lo hace por medio de una ofrenda, ¿correcto? Lo hace por medio de purificaciones, lo hace por medio de todo un proceso de purificación y santificación que le permite acercarse y llevar a Hashem una ofrenda que es su servicio. Esto lo hace el hombre. Esto lo hace el hombre lo hace y él se acerca. Entonces, esto muestra que para que Dios pueda tener una relación con el hombre, es necesario que el hombre haga algo, ¿ok? Para que Dios pueda tener una relación con el hombre, con el ser humano, es necesario que el hombre también dé un paso. O sea, esto es mutuo. Fíjense que solo que cuando Abraham vino se circuncida, es asistido por esta revelación divina. No digamos que antes Hashem no lo asistió y no lo vio. De hecho, vemos en la parashá anterior, vamos ahí a Bereshit capítulo 12, vemos lo que sucede. Cuando Hashem llama a Abraham Avinu,
En el capítulo 2, en el versículo 7, dice, y apareció Hashem a Abraham, ahí de nuevo, ¿no es cierto? Está el mismo término hebreo que se está usando aquí en Vayera, se está usando aquí también en el verso 7 del capítulo 12 de Bereshit. Y apareció el Eterno a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré a esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Eterno, quien le había aparecido. Fíjese, el Eterno se le apareció. O sea, esto implica que Dios puede revelarse al hombre, o sea, que Dios puede mostrarse, que Dios es un ente activo en cuanto a este propósito de redimir, de salvar, de poder hacer un tikkun, una corrección al mundo. Hashem toma la iniciativa, ¿ok? Y se revela a Abraham. No, no digamos que es que solamente el hombre busca a Dios, sino que por otra parte es Dios quien busca a un hombre. ¿Me van siguiendo? Lo vemos en el caso de Noah. Hashem eligió a un hombre para hacer lo que sucedió con Noah en todo el tema del Mabul, el arca y etcétera, pero es Hashem quien buscó a Noah. En este caso, Abraham tiene todas las condiciones y las características y llama la atención del Santo Bendito, y es Dios quien busca a un hombre. Entonces, en esta relación de Hashem con el humano, con el hombre, Dios es un ente activo, participante. No es que el Eterno no quiera relacionarse con el hombre. Eso es súper importante que lo sepamos. Dios quiere mostrarse. Dios quiere revelarse. Él no está ocupado haciendo otra cosa. Él constantemente quiere revelarse a nosotros, mostrarse. Nosotros estamos muy ocupados y no lo podemos ver y no sabemos interpretar ni traducir las veces en que Hashem ha querido tener con nosotros un contacto y una relación. Todo esto que está pasando a Abraham Avinu, aquí en el capítulo 18, el Eterno se le apareció en las planicies de Mamre, está viviéndolo mientras él estaba sentado a la entrada de la tienda. Aquí, como bien enseñó el Raf Joseph esta semana en la parashá, en el comentario que mandó, esto de estar a la entrada de la tienda tiene que ver con estar en un estado dispuesto para pasar a otra disposición, a otro estado. La puerta, ¿no es cierto?, es el inicio de una etapa y el cierre de otra. Por eso es que esta revelación, esta aparición de Hashem a Abraham y estos datos que nos da la Torah, no sería necesario que la Torah nos dijera que estaba a la entrada de la tienda. ¿Para qué quiero yo saber que Abraham estaba a la entrada de la tienda? ¿Para qué quiero saber que Abraham estaba al calor del día? ¿Qué quiere enfatizar? ¿Qué quiere mostrarme la Torah? Quiere mostrarme las circunstancias físicas, pero también espirituales, en las cuales Hashem se revela al hombre. ¿Ok? Entonces, el Eterno está buscando al hombre, en este caso Abraham, o nos busca a nosotros, luego también de que el hombre hace algo que, que es señal de un profundo compromiso del hombre con Dios. ¿Qué puede hacer el hombre, el ser humano? ¿Qué podrías hacer tú? Piensa, ¿qué podría hacer yo que sea tan distinto o tan especial para el Eterno que provoque que Él se revele directamente a mi vida? ¿Qué podría hacer Hashem, o qué podría hacer yo, perdón, o tú, que provoque que Hashem se revele? Aquí Abraham está haciendo algo importante. ¿Qué edad tiene Abraham? 99 años.
¿Quién se circuncidaría a los 99 años? ¿Quién daría ese paso a esa edad? Es más, ¿quién saldría de su tierra con esposa y abandonaría a su padre, la casa de su padre, su parentela, e iría a una tierra que no sabe dónde queda? ¿Quién haría eso sino un hombre que está convencido, que tiene mucha convicción y fe de que esto que él experimentó, esta revelación, esta aparición de Dios que él vivió, fue real? No sabemos, por eso yo decía, no sabemos cuánto tiempo pasó entre que Dios se le aparece en el capítulo 12 a Abraham hasta este episodio donde le va a hablar respecto de su hijo Isaac, de la promesa, ¿no es cierto?, que le hace a él y a Sara respecto del nacimiento de un hijo. Esto es después de que se circuncida. O sea, Abraham hace algo para que Dios se le revele. Hay un acercamiento de Dios, pero también hay una acción por parte del hombre. Y esto es lo que nosotros vemos constantemente en cómo funciona el servicio del, del hombre en el Beit HaMikdash. El hombre sirve a Dios y Dios se revela al hombre. Y eso es el todo en términos generales, cómo se manifiesta la vida misma. El hombre sirve a Dios, ojo, anótenlo, porque esto es fundamental. Si le dan vuelta a esta idea, si le dan vuelta a esta idea, van a poder entender mucho respecto del servicio del hombre, del ser humano. El hombre sirve a Dios, o sea, se acerca, hace lo que tiene que hacer. En este caso, Abraham se circuncida, obedece, cree, su creencia le es contada como un sehut, como un mérito. Y luego de eso, Dios también se aproxima a Abraham. Fíjense cómo el Eterno empieza a acercarse al ser humano porque ve que el ser humano da pasos hacia él. Entonces, ¿por qué Hashem se revela a Abraham Avinu y no puede revelarse a nosotros? ¿Cuál sería el tema aquí que impide que yo pueda percibir también una demostración divina? O bien, me suceden cosas en mi vida que yo no percibo que son en realidad una aparición divina en mi vida porque estoy muy ocupado, muy preocupado y muy atareado de mis problemas, de mis temas, de mis asuntos, que no logro percibir cómo es que Hashem constantemente me está mostrando su mano, su voluntad. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos acerca de este tema de la Ashgaha? Esto es poder encontrar la manera de percibir la providencia. Ashgaha es supervisión, supervisión divina, pero es una supervisión individual. ¿Cómo podemos descubrir esa supervisión divina en nuestra vida? ¿Cómo podemos ver que efectivamente Dios está involucrándose en mi vida y Él me está mandando situaciones para que yo pueda mejorar? ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que aprender a ver. Abraham vino ahora es visitado ni más ni menos que por tres personas que son tres ángeles. Tres ángeles. Imagínate, tú estás sentado en tu casa y de pronto alguien toca la puerta, alguien que tú no conoces, te llama por tu nombre y viene a decirte un par de cosas acompañado de dos personas más. O sea, tres personas que nunca has visto en tu vida, que son personas, pero que tú en realidad sospechas que son enviados divinos y que vienen a hablar contigo. ¿Cómo te pones tú? ¿No es cierto? Si tú te das cuenta que en realidad con quienes estás hablando son verdaderos ángeles de Hashem.
Aquí quisiera tocar con ustedes un tema importante, luego de esto de la demostración de que Hashem se le aparece al hombre, porque el hombre da pasos hacia él. Entonces, hay una revelación divina cuando el hombre da pasos hacia él, pero también Hashem siempre está dando pasos hacia el hombre porque su voluntad es revelarse al ser humano. Dios no es un Dios egoísta ni mezquino, el Eterno quiere, anótelo, el Eterno quiere revelarse al hombre, al ser humano. De hecho, ¿qué es lo que Dios podría darle al hombre? ¿Qué es lo que Hashem podría darle al hombre, al ser humano, que fuera tan grandioso, que fuera su mejor regalo? O sea, si usted le pide, usted tiene la oportunidad de pedirle algo al Eterno, y Él le dice, mira, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué es lo que usted le pediría al Eterno? Va a depender del nivel en el que estemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque alguno le diría, dame una casa, ayúdame a pagar el auto. Ese es como el nivel en el que está la persona. Entonces, claro, es legítimo, pero es porque el nivel en el que está la persona es un nivel básico, materialista. Pero ¿cuál es el verdadero bien? ¿Cuál es el verdadero bien para el hombre? ¿Qué le debiese pedir una persona si de pronto Hashem le dice, pídeme lo que quieras? El verdadero bien que el hombre debiese pedir es que le permita o me permita o nos permita poder percibir su bien, que es Él, percibirlo a Él. O sea, que Dios pueda revelarse al hombre en esta vida y apegarse a ese bien, eso es lo más grande que nos puede suceder. Lo más grande, porque te pegas a la fuente de todo, te apegas a esa fuente y todo lo demás se ordena, todo lo demás está en su lugar. Es importante que sepamos que en la Torá se mueve mucho este concepto de la representatividad, la agencia y la representatividad. O sea, el Eterno se aparece, ojo, dice, el Eterno se le apareció en las planicies de Mamre. Entonces, la Torá, al parecer, nos quisiera decir literalmente que es el Santo bendito, el infinito, que no tiene cuerpo, que no tiene forma, el que se apareció a Abraham. Pero ¿es esto así realmente? Entonces tenemos que aprender a interpretar las escrituras, porque esto va a ser una base para nuestro entendimiento posterior de cualquier estructura teológica que nos puedan proponer a la hora de estudiar las escrituras. Es importante que sepamos este concepto de la agencia y de la representatividad divina. El eterno El eterno es el infinito, el eterno es como ustedes me oyen, es eterno. Él no puede, una de las cosas que no puede, ¿no es cierto? Es no poder. Él es eterno. Entonces, eh, él constantemente revela su, su voluntad, pero lo hace mediante agentes y mediante representantes suyos que hablan en su nombre, que hablan en su nombre que hablan como si él fuera, como si ellos fueran Hashem mismo, y les ha sido dada esa autoridad para hablar como si fueran el Eterno. ¿Qué ha sucedido al pasar de los días, de los años y de toda una historia de teología que en Occidente, en esta parte del mundo, en la comprensión de las escrituras, que es una comprensión occidental, no oriental, no hebrea, ha perjudicado el entendimiento nuestro y hemos situado o centrado nuestro servicio de adoración
y de entendimiento religioso en el mensajero y no en el que envía el mensaje. Entonces, y esto es solamente porque hemos errado pensando que es el mensajero el centro y el objetivo final, cuando en realidad el objetivo final es aquel que envía al enviado. ¿Ok? Por ejemplo, el versículo 3 nos dice, este es un versículo que se usa mucho para poder decir que quien habló a Abraham Avinu es el Mesías, Yeshua. Esto en círculos mesiánicos que son de la idea de que Yeshua es el infinito, es también parte del eterno. ¿Ok? No quiero entrar en ese tema directamente, pero quiero explicarles a ustedes que la Torá nos muestra cómo es que hay representatividad divina y agencia divina, y que hemos cerrado la interpretación teológica en el cristianismo, sobre todo en Occidente, por haber abandonado, obviamente, el lente oriental hebreo con el cual debiesen entenderse las escrituras. El versículo 3 dice que Abraham respondió de la siguiente manera, dice, Vayomer, Vayomer dice, y les dijo, Abraham, en hebreo dice, Vayomer Adonai. Mire lo que dice el versículo hebreo. Vayomer Adonai, Imna, señores míos, si ahora he hallado gracia. Abraham dice, señores míos. ¿A quién les dice señores míos? A los ángeles, ¿no es cierto? A estos mensajeros que venían de parte de Hashem, obviamente. Él en ese momento no sé si sabe si son ángeles o no. Me da la impresión que sí, que él ya sabe que son ángeles. El punto es que aquí el texto de la Torá usa la palabra Adonai. Entonces, este es un argumento para decir que en realidad era Adonai, Adonai, Hashem, quien se había revelado a Abraham en términos literales y prácticos. Y eso es una comprensión equivocada de las escrituras. Si bien la Torá nos dice que el versículo 1 es el eterno el que se le aparece, debemos entender que Hashem se revela, el infinito, esto que es eterno, busca revelarse a hombres limitados y lo hace en términos limitados, porque es necesario para nosotros que lo percibamos de esa manera para poder lograr captarlo a Él, que es indescriptible y que es inconcebible por nuestra mente. Hashem no puede ser explicado en nuestros términos, ni en nuestras mentes. Entonces, Él busca una manera humana, y en este caso, tres personas que son malachim, ángeles, a los cuales Abraham llama Adonai. La traducción de Adonai, si ustedes saben, es mi Señor. Eso significa, ¿no es cierto?, en términos prácticos. Sin embargo, también Adonai, la letra Yud del hebreo, es una terminación en plural del nombre o del título Adón. Es decir, también significa señores, señores míos. Como por ejemplo, nosotros decimos Elohim. Nosotros decimos Elohim. La terminación im es plural. Por ejemplo, nosotros cuando nos lavamos las manos y vamos a decir la bendición por el lavado de las manos, decimos al
Netilat y Adain, ¿no es cierto? Y Adain. Alzamos las manos. ¿Cuáles manos? Una, dos. Por eso decimos Yadaim. Yad es una, Yadaim es dos. Entonces, el término im es el plural hebreo. Elohim, Elohim, ¿qué significa literalmente? Jueces, dioses. Literalmente es una palabra plural. ¿Y por qué a Hashem le decimos Elohim si él no es dioses? Porque esto es un plural majestático, así se llama. Plural majestático. Es como agrandar, ¿no es cierto?, algo, la grandeza de algo y la majestuosidad, ¿no es cierto?, que hay en ese algo y se eleva de tal manera que se menciona en términos plurales, pero siendo aún este un individuo singular y particular. Es una manera de expresarse de la Torah. Aquí Rashi comenta, y dijo, señores míos, Abraham dijo toda esta frase al mayor de ellos, pero llamando a Adonai, señor míos, a todos. Al mayor de ellos fue el que le dijo, no pases de largo de tu siervo. Ahora bien, si él no pasaba de largo, sus compañeros se quedarían con él. Según esto, esta expresión es utilizada en sentido profano, ¿ok? Adonai es utilizada en sentido profano, no en un sentido como nosotros lo interpretaríamos religiosamente hablando o espiritualmente hablando. No tenemos que pensar en Hashem, tenemos que pensar en una traducción simple del texto, que sería simplemente señores míos. Según otra explicación, este término tiene una connotación sagrada, pues se refiere a Dios y significa que Abraham dijo al santo, bendito es, que lo esperara hasta que corriera y hiciese entrar a los huéspedes. ¿Ok? Es decir, según otra explicación, Abraham se dirige a Hashem, no a los huéspedes. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? ¿O están perdidos? ¿Me van siguiendo? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Rubén, me va siguiendo? Otra vez, por favor, no puedo entender. Ya. Primero dijimos que Adonai tiene que ver con la primera explicación, que es un uso eh, profano, digamos, de la palabra normal, común y corriente, que significa señores míos. Es decir, Abraham le dijo a estos ángeles, señores míos, no pasen, ¿no es cierto? Si ahora he hallado gracia a vuestros ojos, no se vayan. Esa es la primera explicación. La otra explicación es que cuando Abraham dice a Adonai, no le está diciendo esto a los ángeles, sino que le está diciendo esto directamente a Hashem, al Eterno, en tefilá, en oración, en esta experiencia. Y le solicita al Eterno que si ha hallado gracia, ¿no es cierto?, estas tres personas no pasen de él para poder cumplir la mitzvah de atenderlos. Aquí esto, lo curioso es que para algunos pudiese ser un argumento para decir que es el Eterno mismo quien toma forma corpórea y termina revelándose a las personas. Por eso yo digo que hay que tener cuidado con esto, porque esta manera de entender la escritura ha creado religiones nuevas, movimientos nuevos, sectas y un montón de cosas que están muy desapegadas de las ideas más sanas y santas de entender las escrituras desde el punto de vista del pueblo de Israel, quien es finalmente quien nos debe enseñar la Torah a nosotros. ¿Me van siguiendo? ¿Se entendió ahora, no? ¿No? ¿Todavía no se entiende?
Ok, voy a intentar explicarlo con otros pasajes. Miren, voy a salirme un poco de este pasaje y lo voy a explicar de otra manera. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Vamos a ir al Brit Hadashah. Aquí está hablando el apóstol Pablo, está hablando Rab Shaul, como le dicen algunos. Eh, Está hablando acerca de Hashem, es una despedida de la carta que él escribe a Timoteo. El versículo 15 dice, la cual a su tiempo, ya, versículo 14 para poder entender, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Yeshua el Mesías, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Quién va a mostrar esta aparición de Yeshua? El bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está hablando del Eterno, ¿no es cierto? De Hashem. ¿Correcto? ¿Van entendiendo conmigo, no? Aquí está hablando de Hashem. ¿Cómo sabemos que está hablando de Hashem? Porque dice que él va a mostrar la aparición de Yeshua, el Mesías. Y el versículo 16 dice, respecto de Hashem, del Eterno, dice, el único que tiene inmortalidad, el Eterno, que habita en luz inaccesible, Hashem, habita en una luz inaccesible. Luego dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Quién se le mostró a Abraham? ¿Quién fue el que se apareció entonces a Abraham? ¿Fue Hashem o no fue Hashem? Fue Hashem por medio de un agente, por medio de un representante. Incluso a estos representantes se les llama Adonai. Pero aquí dice el versículo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Ahora quedó más claro? ¿Quedó más claro? Es decir, el Eterno se revela, pero lo hace por medio de agentes y por medio de representantes. Y el problema ha sido que la teología se ha centrado en aquellos que son los enviados, y por eso han salido malas comprensiones de las escrituras y no se han centrado en aquel que envía, que es el Santo bendito, el Eterno. Juan capítulo 1, versículo 18. Voy a mostrar varios pasajes para que se queden claros. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le dio jamás. Esto lo está diciendo Yohanan en su introducción al Evangelio. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, ¿okay?, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuevamente aquí vemos que hay una función de agencia, de, de dar a conocer algo. O sea, Hashem mismo se revela, en este caso, primero, nadie le ha visto nunca, nadie ha visto a Hashem. Nadie puede ver a Hashem y vivir. Ojo con eso, nadie, eso lo dice la Torá. Nadie puede ver al Eterno y vivir. Y aquí dice que el Hijo de Hashem, que es el unigénito, Él le ha dado a conocer. O sea,
¿Cuál es el objetivo del Hijo? Dar a conocer ¿a quién? Al Padre, al Eterno. O sea, el Padre necesita ser dado a conocer, necesita un agente y un representante para poder ser revelado en este mundo. Entonces, la Torá nos muestra cómo Hashem se revela al hombre y lo hace siempre por medio de agentes y por medio de representantes. El más grande de todos estos representantes es su hijo, el Mesías, Yeshua. Pero el hijo es un agente, el más grande de todos, el agente, el representante, quien tiene más autoridad de todos los otros que él envió antes, pero sigue siendo un representante o el representante. Mira lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, Hashem, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cómo lo hizo? Muchas veces y de otras maneras y muchas maneras a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. A eso se refiere, a los padres, a los Abot. O sea, a ellos les habló de muchos modos y de muchas maneras. Dios lo hizo. Les envió representantes. Luego les envió a los profetas. ¿Los profetas quiénes eran? Representantes de Dios. ¿Sí o no? ¿Acaso los profetas no decían, vive yo, vivo yo, dice Hashem? Así decían los profetas, ¿o no? Vivo yo, dice Hashem. O sea, los mismos profetas decían que ellos eran, comillas, ¿no es cierto? Entre comillas, que ellos eran Hashem. Ellos eso decían. Vivo yo, dice Hashem. Y otras maneras y formas donde los profetas mismos hablaban en el nombre de Hashem. Y ahora dice el versículo, en otro tiempo a los padres y por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado, ¿quién? Dios nos ha hablado, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el Hijo mismo es una causa, pero también es un agente, es un enviado por el cual el Padre, Hashem bendito, ha decidido revelarse al hombre. Y aquí el concepto es el mismo que estamos viendo ahora en Bereshit. Hay un agente, hay un representante divino, o sea, divino en términos de que es enviado por Hashem, por el cual el Hashem se va a revelar. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 4, vamos ahora. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nuevamente el mismo principio, de que nadie ha visto jamás a Dios. Deuteronomio de Barim, capítulo 4, versículo 15. Dice, Deuteronomios 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Eterno habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis
y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, etcétera. Ok, ¿cuál fue el problema del cristianismo basado en la idea occidental, romana, griega y romana, del entendimiento que hubo respecto de la agencia del Mashiach y cómo se tradujo eso después en una teología que llevó a hacer esto que la Torah prohíbe? Ninguna figura visteis, guardaos vuestras almas, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. ¿Qué fue lo que sucedió después de que las personas, años y cientos de años atrás, recibieron el mensaje de la Torá por boca del Mesías y por boca de los discípulos? ¿A quién transformaron en en una escultura y a quién elevaron y a quién adoraron? A la gente. Y el agente fue luego puesto en una cruz, crucificado en un madero, y ese agente fue servido, adorado, idolatrado, lo que sea. O sea, olvidaron al que envió y se centraron en el agente por este tema de que la cultura occidental no sabe entender las escrituras. Entonces, es complicado, es complicado si nosotros basamos nuestra religiosidad y nuestra adoración en estos términos. Y en estos términos nosotros debiésemos depurar todas estas cosas, limpiarlas y filtrarlas. Por eso yo enseño un poco de esto, no me gusta mucho entrar en temas teológicos. Ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar de otras cosas, de Musar y etcétera. Estos son temas más bien teológicos. Pero es bueno, yo creo que sentar bases es bueno, aclarar, ¿no es cierto?, cosas que son base para nosotros y entender que Hashem, bendito sea, el Eterno, es algo que nosotros no podemos traducir ni explicar y que Él es uno. Y ese ser uno y único no puede ser traducido ni explicado. Él tiene un representante que es el Mashiach, que trae su revelación, pero requiere de un representante, ¿ok? No puede revelar que nosotros lo podamos percibir de una, porque es imposible para nosotros eso. En términos prácticos, no podríamos jamás entender quién es el Eterno. Isaías 40:25. Les prometo que el jueves vengo con un tema de Musar y ahí los voy a hacer llorar, ¿ok? Ahora los estoy entreteniendo un poco con un poquito de teología. Isaías capítulo 40, versículo 25. Estas cosas son básicas, pero son sumamente importantes que las afirmemos. 40:25. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿A qué me compararéis? Dice el santo bendito. El Eterno no tiene comparación. No hay, no hay algo que nosotros podamos decir, esto es Hashem. Todo lo que nosotros podamos ver, todo el envase, todo lo limitado, no puede traducirse en que nosotros digamos, este es Dios, esto es el Eterno. Por lo tanto, el Mesías es la revelación más
profunda para la humanidad del Santo bendito. Es la extensión de esa aparición. Por eso la parashá se llama Vayerá, y apareció. Es decir, es Hashem quien aparece, pero él requiere de un agente para poder revelarse a nosotros. Por eso, esta parashá, a estos tres malajim, se les concede este título de Adonai, no porque ellos son Adonai en el sentido más literal, sino porque cumplen la función de representar al Santo bendito. Miren, otro ejemplo, para que les quede más claro, porque no sé si están quedando claros. Zacarías, capítulo 3, verso 1 y 2. Bienvenidos ahí a los hermanos de Venezuela, entre 6 coras. Zacarías, capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Eterno, y Satanás estaba a su mano derecha. Oh, mire lo que dice. Me mostró al sumo sacerdote Yoshua, el cual estaba delante del ángel del Eterno. ¿Cierto? El sacerdote estaba delante del ángel del Eterno. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Todo esto es en términos de una visión, ¿eh? Ojo con eso. Y dijo perdón, y dijo el Eterno a Satanás, al Satán. O sea, mira qué extraño lo que dice. Dice Hashem dijo a Satanás, Hashem te reprenda. ¿Cómo es eso? El Eterno dijo a Satanás, Hashem te reprenda. El Eterno te reprenda. Es como que, es como que Hashem dijera, Dios te bendiga. Una cosa así, ¿no es cierto? Es como que suena muy raro, ¿no es cierto? Que de pronto Hashem te vea y te diga, Dios te bendiga, ¿no es cierto? Y dijo, pero el versículo 1 nos da la respuesta, porque el versículo 1 dice, me mostró al sumo sacerdote Yoshua, el cual estaba delante del ángel del Eterno, del ángel del Eterno, ¿ok? Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Eterno a Satanás, Hashem te reprenda, oh Satanás, Hashem que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadles estas vestiduras viles, y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestidas ropas de galas. ¿Quién es el que está hablando aquí? El ángel del Eterno. El ángel del Eterno es quien dice, Hashem te reprenda. Pero al mismo tiempo el ángel del Eterno es quien es llamado en esta ocasión Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem se revela por medio de malajim, por medio de ángeles. Se revela por medio de profetas. Y fíjense que los profetas también hablan en el nombre de Hashem y dicen yo soy el Eterno. Y luego también Mashiach, como el enviado del Santo Bendito, también él va a hablar como si fuera el Eterno, pero él es el enviado por excelencia de Hashem. Aquí hay agencia y hay representatividad. Por lo que hemos visto, Dios habita en una luz inaccesible, a él nadie le ha visto, ningún hombre le ha visto, ni le ha podido dar a conocer. Ningún hombre puede verle, ni le ha visto. No puede entrar, ¿no es cierto?, en ese lugar donde Hashem habita. Vamos a Shemot 31:7 para otro ejemplo. Shemot 31:7.
Dice, no, no es 31:7, lo anoté mal. Mm, mm, Veamos si es 7:31, a ver, a lo mejor lo di vuelta. Me parece que sí, ¿ah? ¿Cómo dice más o menos, Morel? Es el pasaje donde Hashem se le revela a Moshe Rabenu. Me parece que es el pasaje, es el capítulo 3, sí, capítulo 3, versículo 7. Versículo 2, mire, ahora sí, ahí está, el versículo 2 del capítulo 3. Dice, y se le apareció el ángel del Eterno. ¿Quién se le apareció aquí? El ángel del Eterno, en una llama de fuego, en medio de una zarza. El ángel del Eterno. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se consume? Viendo a Hashem, viendo el Eterno, ojo, ahora la Torá dice el Eterno, pero antes decía, el versículo 2 el ángel del Eterno. Entonces, fíjese cómo habla la Torá. Viendo el Eterno que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Versículo 6 dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mire, y Primera de Tesalonicenses capítulo 6 lo leímos, a Dios nadie la ha visto jamás. Y Dios habita en una luz inaccesible. O sea, ¿cómo Hashem se revela al hombre? Lo hace por medio de ángeles, manifestaciones divinas que expresan su poder, pero no son Él, porque el eterno es algo que no podemos medir. Hashem es el infinito. Él no está limitado a un cuerpo. No, 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 eso no está fuera de toda comprensión. Vayamos al capítulo 7 del libro de Hechos, para que vean ustedes que está todo ordenadito en la escritura y no hay nada. Si usted deja que la escritura hable por sí sola, no va a tener problemas para entenderla. Dejo de todo condicionamiento religioso, la escritura habla por sí sola. Hechos capítulo 7, verso 29. Dice, al oír esta palabra, aquí está hablando el caso de Esteban, antes de morir. Al oír esta palabra, Moshe huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel, mire lo que dice aquí Esteban, el dato que nos da Esteban, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Temblando y no se atrevía a mirar. ¿Se dan cuenta? El ángel, el mismo ángel de la Torá, aquí es mencionado por Esteban, un ángel de Hashem se le aparece y habla como si fuera Hashem mismo, el eterno mismo. Entonces aquí hay representatividad, aquí hay agencia, un agente divino, una representación de la divinidad, ¿no es cierto? Que habla como si fuera Hashem. ¿Qué nos tiene que quedar claro con todo esto? Esto, esto es básico, lo que yo estoy comentando es súper básico, pero siempre he querido que quienes estudian tengan estas cosas claras. Estas cosas tienen que estar claras, porque de aquí uno puede ir haciendo un edificio hacia arriba en cuanto al estudio de la Torá. De hecho,
el precepto, uno de los primeros preceptos tiene que ver con, ¿no es cierto? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ¿no es cierto? Hashem es uno. Después el tema de creer en Hashem, pero creer en Hashem seguidito viene, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, la manera en que uno comprende al Eterno, que uno entiende al Eterno y cómo lo sirve esta concepción, cómo uno lo adora es importante. ¿Por qué? Porque Juan, capítulo 4 dice, Yeshua, hablando con la mujer samaritana, dice, el Padre busca adoradores que le adoren. ¿Quién busca adoradores? El Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Y respecto de esta conversación, le dice Yeshua a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Le quiere decir Yeshua a la samaritana que ustedes no tienen la comprensión de las escrituras, por eso se equivocan. Y respecto de los judíos, Yeshua le dice, pero nosotros, es decir, los judíos, adoramos lo que sabemos. Esto quiere decir que para poder sentar las bases del servicio a Dios y de la adoración a Dios, nosotros tenemos que usar el lente judío para poder entender y para poder comprender a Dios, porque el pueblo que ha perpetuado la enseñanza de Abraham, Avinu, escuchen, el pueblo que ha perpetrado la enseñanza de Abraham Avinu no ha sido la iglesia, no ha sido la cristiandad, ha sido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha perpetuado la enseñanza de Abraham Avinu, por la cual Abraham Avinu se hizo famoso y conocido. ¿Cuál fue la predicación de Abraham Avinu? Que Hashem era uno y único, y sumergido en un mundo de idolatría. Esa fue su proclamación. Y la concepción, cualquier concepción que vaya más allá de eso, hay que tener ojo con eso. Cualquier concepción que vaya más allá de esa comprensión. ¿Ok? Bien. Yo sé que quieren que termine. Quiero rematar con algunas ideas finales, por favor, para que quede claro. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6. Por lo general yo no soy tan larguero, pero bueno. Aunque últimamente sí, ¿eh? Hemos hecho shiurim como de 1 hora 40, 1 hora 30. Bueno, más méritos tenemos. Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y luego dice, y un Adón, y un Señor Yeshua, el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, hay un agente, un Adón, que es como Joseph y Faraón. Joseph es el representante del Faraón. En este caso, Yeshua es el representante de Hashem, ¿no es cierto? Pero el Dios dice aquí, para nosotros solo hay un Dios y ese Dios es el Padre y de Él proceden todas las cosas. Entonces, bueno, yo creo que está claro. Puedo seguir con esto. Tengo muchas cosas más que pudiésemos hablar, pero ya creo que me he excedido en el tiempo. Y así que lo vamos a dejar para otra ocasión. Amén. Les agradezco a todos su participación. Eh, para todos, o sea, para nosotros el Mesías es el eterno que en la tierra. No, no, para nosotros el Mesías es el Mesías. El Mesías es ungido, es el rey de Israel en términos reales, reales de realeza, es el rey de Israel, es el representante de Hashem. En ese sentido es el eterno, porque representa el eterno, en ese sentido. Pero en el otro sentido práctico, o sea, literal de las cosas, no hay nada que pueda hacer como Hashem, ¿ok? Porque el santo bendito no puede ser medido,
ni puede ser traído. Sí puede ser revelado, traído en el sentido de toda su magnitud. No sé si me van siguiendo. Pero sí puede ser revelado. Por eso la parashá se llama Vayerá y se le apareció. O sea, Hashem se revela al hombre y el Mesías es el medio por el cual Hashem va a terminar de revelarse a la humanidad. ¿Ok? Pero miren, por favor, les voy a dejar esta tarea para no darles más pega. Lean Primera de Corintios capítulo 15. Lean, anótenlo. Lo leen después cuando salgan y lo comentamos si quieren la próxima clase. Primera de Corintios 15. Sí. Les voy a leer yo el versículo 28, pero luego ustedes lo leen enteros. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. O sea, Yeshua mismo, al final de toda esta historia, se va a sujetar a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que finalmente Hashem, como dice el profeta Zacarías, para que Hashem sea uno y su nombre uno. ¿No es cierto? Como dice ese famoso versículo y esa hermosa canción. Sí, la clase empieza a las 9:30 de Chile, ¿ok? Así que ya son 10 para las 11 y hemos hablado harto. Así que bueno, Baruch Hashem, a todos ahí en Afeisai Coro tienen un minutito para dar una opinión que me levantaron la mano. 30 segundos nada más. Sí, Entonces, sí, en ese sentido, Yeshua también es Elohim, porque se le ha dado todos los poderes en el cielo y en la tierra. sí, por supuesto, es representatividad, ¿ok? Es representatividad. Ya explicamos que el término Elohim también quiere decir jueces y el juez es un representante de la autoridad, ¿no es cierto?, divina aquí en la tierra, ¿ok? Eh, ¿Alguien más quisiera comentar algo? No me hagan una pregunta así como muy difícil de explicar porque ahí sí que los voy a tener hasta las 12 de la noche. O quedó claro más bien, ¿no es cierto? En términos generales quedó claro lo que se comentó. Ujú, O sea, no sé si los demás, mis hermanos están ahí. ujú. Sí, sí, porque después igual lo vamos a comentar. Si entendimos esto, porque estamos complicados. ¿Complicado? Eh, ¿Por qué tan complicado? porque nosotros cantamos en el nombre de Yeshua, oramos en el nombre de Yeshua. ¿Mm? Pero es un medio, Entonces, podemos ser una es un especie medio. de Nazará ¿Sí? No, no, con, no, para ¿no? nada. Mira, hermana, consiste en esto. Yeshua enseñó diciendo, nosotros hacemos lo que Yeshua nos enseñó a nosotros. ¿Qué nos enseñó él? Nosotros nos enseñó que debemos orar ¿a quién? Al Padre, ¿sí o no? Eso está correcto, ¿no? Y lo hacemos por medio del mérito. Cuando nosotros decimos orar en el nombre de Yeshua, no quiere decir que decir Jesús o decir Yeshua sea una fórmula mágica, sino que es una manera hebrea de decir, utilicen los méritos de él para presentarse ante Dios. De hecho, la Amidá, por ejemplo, que es el rezo tradicional del pueblo judío, el comienzo de la Amidá dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Están diciendo lo mismo que decimos nosotros cuando decimos en el nombre de Yeshua. Es decir, están citando los méritos de Abraham, de Isaac y de Jacob para poder presentarse delante de Hashem. No es abodazará, es utilizar los medios, el mérito de un justo y el justo más elevado de todos, Yeshua como un mediador, como bien dice la hermana, para orar delante de Hashem. Es a Hashem a quien oramos, es al Eterno. Es al Eterno a quien adoramos. Pero Yeshua viene a ser un mediador, un sacerdote, si pudiésemos decirlo de alguna manera, y sus méritos nos permiten presentarnos delante de Hashem. ¿Ok? ¿Cuál ha sido el problema occidental y el problema cristiano, digamos, de entender las escrituras? Es que Yeshua se ha vuelto en un fin y no en un medio.
Y Yeshua enseñó diciendo que Él no es el fin. Yeshua enseñó diciendo que el fin era el Eterno, el Padre. Eso está claro. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, dice. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Yeshua, a quien has enviado. O sea, Yeshua es el enviado, el camino para poder llegar a Hashem. Yo creo que está muy claro. No sé si hay algo más eh, que no se pueda entender o que no lo haya explicado bien, pero les propongo lo siguiente, como es un tema que igual es entretenido, anoten las preguntas y las dudas que tengan y me las mandan. Y yo elaboro una respuesta después en audio y se las mando. ¿Les parece? Como para no sacarlos a ustedes de su horario de sueño, porque mañana si llegan tarde al trabajo, yo voy a ser el culpable y no es la idea. ¿Ya? Que el Eterno les bendiga mucho. Ahora sí nos despedimos y le doy gracias por participar a nuestro hermano Joseph Cordero allá en Miami, que por primera vez se une a nosotros. Bienvenido, que el Eterno le bendiga. Me parece que es el esposo de nuestra hermana Elizabeth. ¿Sí? Parece que sí. Su esposo, Baruch Hashem. Que el Eterno le bendiga y hermano.